Hola, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta otra presentación de toxicología del corazón. Aquí vamos a hablar sobre una intoxicación que es corriente en perros por la naturaleza irresistible de coger algo que va dando saltos por el suelo, y me refiero al sapo común. En realidad no todos los sapos son tóxicos, hay más de 200 especies. Por ejemplo, este sapo no es nativo de Florida, tiene el mismo tamaño del que es nativo, pero el nativo no es tóxico, y este, sin embargo, pues el bufo marino sí es bastante tóxico. Aquí en Colombia también lo tenemos por todo el territorio nacional, y también pues es el que va a causar más intoxicaciones. En realidad pues se distingue de otros sapos porque tiene unas glándulas parotidias triangulares alargadas, muy grandes detrás de la cabeza, que otros sapos pues no tienen, y que precisamente es donde se secretan esas secreciones o sustancias tóxicas que cuando el sapo pues se ve amenazado, por ejemplo cuando un perro lo coge con la boca, pues se van a liberar. En esta imagen pues se muestran los poros donde están por donde salen esas secreciones lechosas de las glándulas, y en realidad pues se considera una especie invasiva en muchos sitios del mundo, pues porque se adapta muy bien, es un omnívoro, es decir, que come de todo, come insectos, vegetación, pájaros pequeños, ranas, lagartos, e incluso pues sapos o ranas que sean más pequeñas que él. Si vemos las toxinas, se denominan bufadienólidos, que estructuralmente pues son muy similares a los glucósidos cardíacos, como la digosina, y que constituyen pues hasta el 8% de las secreciones de las parótidas. Aunque se absorben muy poco por las mucosas, pues son tan potentes que lo poquito que se absorben pues puede ser suficiente para afectar el corazón y el sistema nervioso central. Existen otras dos toxinas presentes en las secreciones, que son catecolaminas, como la epinefrina, que también se absorben por la mucosa oral, y otras que se denominan indolalquilaminas, que en realidad son sustancias que derivan de la serotonina, que tienen un efecto alucinógeno, y se cree que parte de los signos clínicos pues se deben no solo a los bufandienólidos, que es lo que aquí tenemos, sino a estas otras toxinas también. Si vemos este artículo de Australia en 90 perros intoxicados, en esta tabla pues muestra la frecuencia de los signos clínicos de mayor a menor frecuencia, y como vemos pues lo más corriente en los perros es que se presente hipersalivación y congestión de la mucosa oral. Probablemente esos perros pues tenían mucha agitación de la cabeza cuando se intoxicaron por el efecto irritante de esas toxinas, y curiosamente pues a eso le siguen las convulsiones en un 31% de los casos, y después pues vean que vienen los andares atáxicos como si estuvieran y después como si estuvieran desorientados en un 31%. Y bueno, otros signos menores son las arritmias cardíacas, los tremores, el vómito, las alteraciones del estado mental, la rigidez muscular de las extremidades, y eso pues también lo describen como movimientos hipermétricos. Si vemos la tabla de abajo, dicen que casi todos los perros tuvieron un buen pronóstico, solo dos de ellos murieron, y otros dos pues hubo que sacrificar porque no respondían al tratamiento, y por lo visto esos dos perros estaban bastante viejos. El tratamiento más corriente que emplearon en estos perros pues fueron el diazepam para tratar las convulsiones, y dicen que el 59% de los perros recibieron atropina. Yo ahí pues no estoy muy de acuerdo porque no dicen qué tipo de arritmias cardíacas, y si son de tipo taquicardias ventriculares pues la atropina no sería el mejor fármaco, de hecho estaría contraindicado. Y también dicen que hicieron un lavado gástrico en el 70% de los perros. Si vemos este otro artículo de Estados Unidos, aquí revisan 94 casos en base a la historia de exposición a los sapos. Algún tipo de anormalidad neurológica fue lo que más frecuente reportaron, seguido de ataxia, estupor. Lo que no encontraron en estos perros fueron arritmias como para merecer un tratamiento, que es lo que uno esperaría del mecanismo de acción de las toxinas.
Y eso mismo pues también es lo que vieron en el estudio de Australia. Aquí no pensaron que era necesario hacer ni siquiera un electrocardiograma a menos que el perro pues no estuviera estable. Eso sí, si se presenta taquicardia, bradicardia o al auscultar el corazón pues se notan anormalidades y el animal pues muestra signos de shock, pues es obvio que habría que hacer un electrocardiograma. Como ya digo, en este trabajo no pusieron ni siquiera una tabla con la frecuencia de los signos más corrientes, así que simplemente pues voy a citar cuáles son. Dicen que la mayoría fueron signos neurológicos en el 54% de sus perros, y de ese 54% hubo 22 perros que tuvieron convulsiones. Eso fue seguido de estupor en 17 perros. Fíjense que el estupor es totalmente opuesto a lo que serían las convulsiones. Es como si estuviéramos casi semiconscientes. Imagínense una borrachera al peor de las situaciones. Ataxia en el 17 perros, nistagmo en 16 perros, rigidez muscular en 4 perros, opistótonos en 3 perros. Y bueno, y en este estudio pusieron la hipersalivación seguida de esos signos neurológicos en 39 perros, es decir, el 42%. Otros signos importantes aquí que citan son decúbito, taquipnea, vómitos y estado epileptiforme, que me imagino pues que fue lo mismo que en esos perros que presentaron la rigidez muscular. Lo interesante fue que el tratamiento fue básicamente de tipo sintomático a base de diazepam, me imagino que para tratar las convulsiones. A 43 perros le dieron fluidos intravenosos, y hicieron simplemente pues un lavado de la cavidad oral con agua para arrastrar pues el resto de la toxina que quedase en esa mucosa bucal. Y de todos los perros dicen que 4 murieron al final, y de esos 4 tenían convulsiones, y podían haber desarrollado arritmias cardíacas. De todas maneras no dicen de qué se murieron, y ni siquiera si no estaban seguros si había habido intoxicación por los sapos. Pues bien, vamos a ver este caso de un Yorkshire Terrier de 3,5 kilos que se lo encontró el propietario en el patio de atrás, convulsionando e hipersalivando junto con un sapo parcialmente consumido. Lo llevó a la clínica rápidamente y allí pues seguía salivando con movimientos hipermétricos, desorientado, con una taquicardia de 200 latidos por minuto, y justo tras el examen clínico tuvo un episodio convulsivo y vomitó parte de la cabeza del sapo, y así pudieron identificar que se trataba de un bufo marinus. Le pusieron al perro con fluidos intravenosos, malopitán como antiemético por vía subcutánea, y le dieron carbón activo por vía oral, y justo tras darle el carbón activo pues empezó a convulsionar, y le metieron el diazepam por vía intravenosa a la dosis de 0,5 miligramos por kilo, y ahí mismo pues respondió, se le cortaron esas convulsiones. Aparte de cortarle la convulsión, el diazepam le bajó la frecuencia cardíaca de 200 a 160 latidos por minuto, y dicen que a los 30 minutos pues le volvió a subir la frecuencia cardíaca a 200 latidos por minuto, y lo que hicieron es darle el propanolol a la dosis de 0,03 miligramos por kilo por vía intravenosa, y el animal pues estuvo estable más o menos durante 3 horas, y ahí pues empezó con movimientos masticatorios, y lo que hicieron es repetirle la dosis de diazepam, y fíjense que le reaparecieron en ese momento los signos cardíacos otra vez. Y aparte, es decir, subieron la frecuencia cardíaca a 210, y aparte aparecieron los complejos ventriculares prematuros en el electrocardiograma. En ese punto pues ya decidieron administrarle al perro un bolo de lidocaína de 3 miligramos por kilo, seguido de una infusión continua de 30 microgramos por kilo por minuto por 2 horas, y dicen que eso lo retiraron lentamente en la tercera hora, y el perro pues ya no tuvo más alteraciones cardíacas y neurológicas ni nerviosas. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues lo primero, que el cuadro clínico es el resultado de la combinación de varias toxinas,
no solo los glucósidos cardiotóxicos, sino tenemos esas aminas biógenas y esas sustancias serotoninérgicas, que son las que producen esos efectos neurológicos. La toxicidad varía mucho, por ser una combinación de toxinas. Dicen que los sapos de Florida son mucho más tóxicos, por ejemplo, que los de Hawái o los de Texas. Los signos más frecuentes comienzan por ser de tipo gastrointestinal, con hipersalivación, arcadas, náuseas, agitación de la cabeza, y eso pues va inmediatamente seguido de signos neurológicos como son desorientación, ataxia, tremores, convulsiones. Las convulsiones parecen que se las citan en casi todos los animales, y simultáneamente se nos pueden presentar alteraciones cardíacas que habría que prestarle mucha atención. Y como acabamos de ver en el caso del perro anterior, pues esas alteraciones cardíacas pueden persistir por más tiempo de las neurológicas. Ahí hago énfasis en eso. Las alteraciones cardíacas pueden persistir por más tiempo de las neurológicas. Así que al animal hay que tenerlo en cuidados intensivos y a ser posible medirle la presión sanguínea y, si es posible, auscultarlo. Y si desarrolla arritmias, como hizo ese perro, hay que tratarlas. Con respecto al tratamiento, si tuviésemos una manguera, pues habría que lavar la boca para enjuagar esas mucosas orales y arrastrar lo que quede de esas toxinas. A continuación, lo ideal sería administrarle carbón activo con un catártico. Para los signos nerviosos, como hemos visto en estos dos artículos, parece que el diazepam fue el fármaco ideal para cortarle esas convulsiones. Y lo mismo hemos visto en ese caso clínico. Parece que el diazepam es suficiente para controlar esas convulsiones, y no solo las convulsiones, sino que como ven, le disminuyó la frecuencia cardíaca. De todas maneras, el problema cardíaco habría que monitorearlo de cerca, y si con el diazepam no es suficiente, vemos que tenemos el propanolol. Y si el propanolol no tampoco es suficiente, ahí habría ya que usar para esas taquiarritmias ventriculares la lidocaína. De todas maneras, aquí les pongo un vínculo a un vídeo que tengo sobre el manejo de esas arritmias. Hay distintos tipos de arritmias y de antiarrítmicos, y no se puede usar cualquier antiarrítmico sin saber cuál es el tipo de arritmia que presenta el animal. Con esto acabamos este vídeo, así que me despido, les mando un cordial saludo y espero que estén todos muy bien. Hasta luego.